nuestra presentación es entregarle de alguna forma, tanto resumida, ¿no es cierto?, la posible aplicación de la energía nuclear. ¿Qué hacemos nosotros como país? ¿Ya? Y una de las cosas que nos llega el gobierno, nos manda el gobierno, es ¿cierto?, una misión que dice asesorar de una forma técnica legal al gobierno. Bueno, nosotros somos una institución que asesora al gobierno en temas nucleares. Y también contamos con un organismo regulador que se encarga, ¿no es cierto?, de verificar, de inspeccionar que todas las actividades donde se desarrollan actividades con elementos radioactivos se hagan en forma seguras, y también el eslogan nuestro es proteger a las personas y al medio ambiente. El tema es hablar un poco de las radiaciones. ¿Conocen las radiaciones ustedes o no? ¿Dónde las conocen? ¿Se ven, se sienten, se huelen? ¿Qué pasa con ellas? ¿Ven? ¿Ah? Bueno, como vamos a hablar de las radiaciones, lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, es conocer las radiaciones. Aquí tengo yo una fuente radioactiva. ¿Ustedes creen eso o no? ¿Sí? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué lo creen? A ver. Ahora créanlo. Ahí tenemos, ¿cierto? ¿Dónde van los? En las películas, ¿verdad? En las películas. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. De dos tipos de radiaciones. Las radiaciones artificiales, que son las que crea el hombre, nosotros, ¿cierto?, a través de los reactores nucleares, y también hacer una pequeña diferencia, o una gran diferencia, en lo que son las radiaciones naturales. ¿Y cuáles son las radiaciones naturales? A ver. ¿Cuáles son las radiaciones naturales? Ya las artificiales, las vimos, ¿cierto? ¿Cuál es? El Sol, ¿cierto? Entonces hablamos de las radiaciones que vienen del universo, ¿cierto? De todos los planetas y también de la Tierra. La Tierra también es radioactiva. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros también. Bueno, seguimos. Dale, vamos. Bueno, en esta comisión nosotros tenemos algunas instalaciones. Ahí está. Entonces vamos a hablar de las radiaciones. Y las radiaciones, ¿no es cierto?, las fabricamos en los reactores nucleares. Y aquí tenemos lo que es el proceso de la fisión nuclear. ¿Vale? Todos los reactores en este momento trabajan con este principio, la fisión nuclear. La fusión nuclear todavía está en un proceso de investigación. ¿Ya? Se dice que, no sé, 20 años más, vamos a tener a lo mejor alguna respuesta, ¿no es cierto?, de si vamos a poder utilizar esta energía o esta aplicación para producir energía nuclear en el mundo. Y si eso ocurre, ¿ya?, también se dice que los temas de tratamiento de desechos nucleares también va a bajar en forma considerable, porque uno de los elementos combustibles a utilizar reactores de fusión va a ser el hidrógeno. ¿Y dónde está el hidrógeno? ¿No es cierto? De tal manera que no va a generar desechos nucleares. Por eso es una gran alternativa y una gran esperanza para el mundo de que se pueda controlar la fusión nuclear y pueda ser utilizada en esta aplicación, generación de energía eléctrica en base a la fusión nuclear de una forma segura, no generando desechos nucleares y lo que es más importante también, protegiendo el medio ambiente, la capa de ozono, ¿verdad? Bien, ¿cómo se hace entonces? ¿Saben cómo funciona la fisión nuclear o no? ¿No? Bueno, utilizando, ¿no es cierto?, los reactores, hablábamos de elementos radioactivos, ¿no es cierto? Acuérdense que esto está emitiendo radiación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las radiaciones que estaban emitiéndose acá? ¿Qué radiaciones conocen ustedes? Yo conozco la alfa. ¿Alguien conoce otra?
a beta, gamma, ¿no es cierto? Y también neutrones, ¿ya? Entonces tenemos elementos radioactivos que emiten alfa, beta, gamma y neutrones. Para poder realizar, ¿no es cierto?, una reacción nuclear de fisión, necesitamos nosotros iniciarla en base a una fuente, a un elemento radioactivo que emita, ¿no es cierto?, neutrones. De tal manera de que ahí viene un neutrón, ¿cierto?, va a impactar el núcleo de uranio. ¿Y qué va a ocurrir ahí? ¿Qué ven ustedes que ocurrió? Se divide, ¿no es cierto? Al momento de dividirse aparecen muchas cosas, pero para las aplicaciones de la energía nuclear vamos a ir considerando solamente dos. Se produce mucha energía en forma de calor, dice 200 megaelectronvolt de calor por fusión, y como resultado de ello también una media de 3 neutrones, ¿ya? O sea, un neutrón de energía en forma de calor y 3 neutrones. De tal manera que este neutrón va a realizar el mismo proceso, fisión, calor, 3 neutrones, y cada neutrón va a hacer eso. Y eso se llama reacción nuclear en cadena, ¿verdad? En cadena. Y esos son los dos productos, digamos, de la fisión que vamos a ir viendo en una forma más o menos rápida, la utilización de la energía nuclear. Esta fisión, ¿cierto?, dijimos que era una reacción nuclear en cadena descontrolada, porque no hay nada que la controle, ¿verdad? Y aquí aparece entonces la importancia de los reactores nucleares. Aquí tenemos un reactor nuclear. Esa fisión o esa reacción nuclear en cadena se lleva a cabo entonces en una piscina. El reactor es un bloque, es una piscina. Imagínense usted la piscina y obviamente tiene agua. La diferencia está que la piscina tiene 11 metros de profundidad y en el fondo de ella entonces se encuentra este uranio, estos elementos combustibles que están contenidos en los soportes, y la reacción nuclear entonces se lleva a cabo ahí. Aspecto de seguridad. Primero, tenemos esto que ustedes ven acá, que son unas barras de control. Imagínense ustedes, primero es la gran barrera de seguridad que tienen los reactores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las variables de control de seguridad de operación del reactor están direccionadas a cortar la energía. Estas barras están suspendidas por un sistema de electroimanes. Los electroimanes, cuando hay energía, se atraen. Si no hay energía, se desprenden. ¿Ya? Entonces, estas barras son traccionadas, o sea, subo, bajo, ¿no es cierto? Imagínense ahora una compuerta de agua. Cuando yo abro la compuerta de agua, pasa más agua, más agua, más agua, ¿verdad? En este caso, produzco más reacciones nucleares, más fisiones, ¿ya? Más fisiones. Seguridad. ¿Cuánto creen ustedes que se demora en apagarse un reactor cuando este está funcionando a la potencia que trabaja normalmente en esto de investigación que tenemos nosotros, que es del orden de los 5 megawatts? O sea, está funcionando, sus barras están extraídas, se están produciendo reacciones nucleares y viene un sismo como el año 2010, ¿no es cierto? Tan terremoto, el reactor estaba funcionando. ¿Qué creen ustedes que pasó? A ver. ¿Qué pasó? A ver. Funcionando. Se apagó el reactor. ¿Cuánto tiempo creen que se demora en apagarse el reactor? Milisegundos. 300 milésimas de segundo. Para que ustedes también manejen esas condiciones de seguridad, porque mucha gente del entorno, incluso, ¿no es cierto?, muchos periodistas se preocuparon y se alarmaron de que el reactor estaba funcionando y creyeron que había ocurrido algo grave, algo que preocupara, ¿no es cierto?, o comprometiera el entorno. Sin embargo, cuando se le explica y se demuestra que
estas barras están suspendidas por estos electroimanes, lo primero que hace es cortar la energía y se caen por su propio peso. El reactor se apaga. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos la seguridad de las barras y todas las variables de seguridad y de control de operación dicen, si detectan alguna anomalía o un instrumento, cortan la energía y se apaga. ¿Sí? Siempre va a ser eso. Este muro que está acá, ese que se ve ahí, es el muro de la piscina. Tiene 2 metros de espesor. Es de concreto armado, de alta densidad, o sea, fierro cemento. Debe soportar un gran sismo. ¿Ya? ¿Cuál es el gran sismo? Nosotros en el país tuvimos un gran sismo que fue el de Valdivia, ¿no es cierto? De tal manera que todas las construcciones, y debiera ser también en nuestras casas, habitaciones, departamentos, debieran estar diseñados para soportar, ¿no es cierto?, un sismo como ese. Bueno, este sí lo soporta, y está comprobado, ¿no es cierto? Y tal como decía Gustavo en la presentación anterior, es el lugar más seguro que hay en el país. A diferencia de lo que puedan pensar ustedes, hay un reactor nuclear, pero es justamente capaz de soportar hasta un cataclismo, ¿verdad? Bien. El reactor, ¿no es cierto?, dice que es una piscina y tiene agua. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué el agua? El agua tiene algunas funciones. Primero dije, en la fricción se produce mucha energía en forma de calor. Si yo no controlo esa gran temperatura que se está produciendo, algo puede ocurrir, ¿cierto? De tal manera de que tengo que controlar eso. Y el agua cumple esa función. Una es refrigerar, ¿no es cierto?, estos elementos combustibles, o sea, extraer el calor que se está generando en la fricción para mantener la temperatura de trabajo. En este caso, el reactor de investigación tiene un rango de temperatura de trabajo que es de entre 35 y 45 grados. Un poquito, ¿verdad? Podríamos hasta bañarnos. Sin embargo, a diferencia de un reactor de potencia, ya no son entre 35 y 45 grados. Aquí hablamos sobre ya 400 grados de temperatura. ¿Ya? Las diferencias entre este reactor de investigación es que, como pueden observar, ¿no es cierto?, ahí hay un personaje que es un oficial de protección radiológica. Entonces, primero, todas las actividades que se realizan donde hay presencia de radiaciones, tiene que estar la presencia de un oficial de protección radiológica. Él tiene un instrumento como este que yo mostré delante, pero con una diferencia de que él puede detectar a distancia, es telescópico. Saca el aparato y mide a distancia. Es lo que está haciendo, se fijan ahí, ¿cierto? Y eso le está diciendo que sí puede seguir trabajando. Él solamente está mirando. Ese soy yo. Porque eso es importante que uno observe, ¿no?, cualquier cosa que esté produciéndose. Porque él está operando algo, está preocupado de hacer eso y no ve el entorno. ¿Ya? Que el oficial de protección radiológica está midiendo, porque esto tiene que ver cosas que están pasando en el entorno, que no ven nosotros todos. ¿Ya? Eso es la gracia. Bueno, también el agua sirve como blindaje. Dijimos que esto tiene 2 metros de espesor. Eso impide que las radiaciones que se producen en la fricción salgan, ¿no es cierto?, al exterior, porque es zona de tránsito. Y las radiaciones que van hacia la superficie, que van hacia acá, los 11 metros de agua cumplen la misma función que los 2 metros de espesor del muro. ¿Ya? Van perdiendo, se van atenuando las radiaciones que van a la superficie. Y tercera función es de moderador, o sea, frenar. Cuando se produce la fisión nuclear, ¿ya?, los neutrones nacen a velocidades muy altas y a esas velocidades no se pueden producir fisiones. O sea, producen solamente choques. De tal manera que tenemos que bajar esa velocidad de los neutrones a la velocidad más o menos que se mueven todos los átomos, que es
del orden de los 2.200 metros por segundo. En esa forma se ven y pueden ser, ¿no es cierto?, y producir fisiones y también transformar los elementos, lo vamos a ver enseguida, porque este aparato, ¿para qué sirve todo este aparato, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Ya? Sirve para fabricar elementos radioactivos artificiales. Aquí es lo que estábamos diciendo antes. Tenemos las radiaciones naturales y las radiaciones artificiales. Estas son las radiaciones artificiales. Este elemento que vamos a irradiar, imagínense ustedes que vamos a ingresar un elemento químico estable. Vamos a decir que ¿qué es un elemento químico estable? En los medios se acuerdan, ¿no? Pero fuerte, a ver. ¿Ah? Exacto, está estabilizado. ¿No es cierto? Está estabilizado y yo quiero producir una desestabilización de ese elemento. ¿Cómo lo hago? Se ingresan, en este caso, supóngase ustedes, ingresamos molibdeno, unas capsulitas al reactor, se somete a este proceso de radiación, aparecen los neutrones, y vamos, tal como lo hacía esta demostración acá, y esos neutrones entran en ese núcleo del molibdeno, ¿cierto? Y entran y siguen ingresando neutrones. ¿Qué cambió en ese elemento? ¿El número atómico o el número básico? ¿Ah? Ahí no se escuchó, a ver. Básico, ¿cierto? El número básico. Bien, pero cuando ya tiene exceso de neutrones y termina el proceso de irradiación, este elemento, para que ustedes sepan, todos los elementos radioactivos, todos los isótopos, ¿no es cierto?, tienen un proceso de decaimiento espontáneo que no se puede detener. O sea, crean una curva, ¿verdad? Van perdiendo actividad y lo hacen emitiendo radiaciones. Y volvemos a mencionar, o volvemos a mencionar lo que es la radiación alfa, beta, gamma, neutrones, tal como está ahí, ¿ya? Ahora bien, para las aplicaciones de la industria, la minería, la agricultura, lo que vamos a utilizar es la radiación perfecta. Eso es, ¿no es cierto?, el reactor cuando está funcionando. Eso se llama el efecto Cherenkov y es la única forma en que se puede ver una reacción nuclear. Todo lo demás va a ser en base a instrumentación. De ahí se maneja el reactor, ¿ya? Esa es la sala de control. Parece tremendamente antiquísima. Lo es, ¿ya? Porque también es de los años en que se construyó el reactor, se inició el proceso de construcción, por allá por los fines del año 60, ¿no es cierto? Se inauguró el año 74 que entró en funcionamiento. Sin embargo, esto, la fachada del panel, se ha mantenido porque realmente sería cambiar lo que fue el diseño original. Ahora bien, hay instrumentación que se ha hecho el cambio, se ha salido, porque nunca más vamos a encontrar un repuesto de esos años para esa instrumentación, de tal manera de que se ha ido cambiando y no se asuste que, si bien es cierto, se ve antigua, pero la instrumentación que está atrás también es actualizada. Bueno, ya estamos, llegamos a lo que es la utilización de estos elementos, de estos aparatos, de la energía nuclear. Entonces tenemos dos caminos. Utilizarlos como reactor de potencia para la generación de energía eléctrica o como reactores de investigación para la producción de radioisótopos para utilizarlos en todas esas aplicaciones. Este reactor de potencia también podría ser, ¿no es cierto?, tener un valor agregado, o sea, aparte de producir la generación de energía eléctrica, podría también utilizar el mismo proceso para generar agua o para producir agua o desalinizar agua del mar. ¿Ya? Hay países que sí necesitan agua y pueden utilizar esta tecnología para este producto de agua potable. En Antofagasta
hay una planta desalinizadora de agua, ¿ya? Y se utiliza ya el agua como agua potable. De tal manera que esta tecnología también tendría ese valor agregado. Dale, los radiosondas. Hay una serie, una cantidad de elementos radioactivos radioisótopos que nosotros producimos, entre ellos está, ¿no es cierto?, el yodo 139, que es un elemento radioactivo radioisótopo que se utiliza, diría yo, mayoritariamente en la medicina nuclear, que sirve para hacer diagnósticos, ciertos tratamientos. El yodo 131, que con el mismo propósito. ¿Dónde se utiliza el yodo 131? ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Dónde está la tiroides? ¿Ya? Nuestro cuerpo está formado por átomos y de alguna manera, ¿no es cierto?, estos átomos están distribuidos en ciertos órganos del cuerpo. Por ejemplo, los átomos de talio están en el corazón, ¿ya? Los átomos de yodo están en la tiroides. Por eso es que cuando se hace un diagnóstico de algún órgano, nosotros utilizamos el elemento radioactivo que prepara con moléculas del órgano a diagnosticar. Se inyecta al paciente, por ejemplo, si quiere hacer el examen de corazón, se va a mezclar talio, este elemento, se inyectan, ¿a dónde se va a ir? Al corazón. De tal manera de que el médico puede obtener imágenes, recuerden, estamos hablando de radiaciones, entró un elemento radioactivo, está emitiendo radiación, y esa radiación va a ser, con una gamma cámara, va a aparecer la imagen del corazón y el médico puede hacer un diagnóstico, ¿ya?, sin tener que hacer una intervención quirúrgica. Y así cualquier órgano del cuerpo se puede diagnosticar. Recuerden lo siguiente, lo que les dije delante, se fabrica el elemento radioactivo y este empieza, ¿no es cierto?, a emitir radiación y a perder actividad, se va, digamos, perdiendo, y eso nosotros lo podemos medir en vidas medias. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Vieron eso o no? La vida media es el tiempo que transcurre para que este elemento radioactivo pierda la mitad de su masa o decaiga a la mitad. O sea, si el elemento tenía una actividad 100, en el caso del tecnecio dice que tiene 6 horas de vida media. En el tiempo de 6 horas va a decaer a la mitad. O sea, si teníamos 100, ¿a cuánto decae? A 50, ¿verdad? Las otras 6 horas, ¿a cuánto? 5. Perdón. Teníamos a 25, después va decayendo, o sea, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, ¿cierto? Dice que a la décima vida, este elemento debiera estar, si nos fijamos en una línea, ¿no es cierto?, en la condición de las radiaciones naturales. ¿Las radiaciones naturales están presentes aquí o no? ¿Están presentes en algún alimento? Sí. O sea, nosotros tomamos agua, tomamos café, tomamos leche, cualquier alimento está emitiendo, ¿no es cierto?, las radiaciones naturales propias en las que vivimos. De tal manera que si este elemento radioactivo llegó a su décima vida y llega a la condición de las radiaciones naturales, ya no lo consideramos como un desecho radioactivo. Ya pasa a la otra condición, que son los desechos industriales, obviamente que no se bota también de la basura, y de todo un procedimiento, documentación para generarlo como desecho industrial. ¿Ya? Dale, aquí. Una vez que se ha irradiado, que se ha producido el elemento radioactivo en el reactor, después de todo este proceso de radiación, pasa, ¿no es cierto?, al laboratorio de producción, donde se hace el preparado, llámese radiofármaco, llámese trazador. ¿Cómo se va a utilizar este elemento radioactivo? De tal manera que va a salir, ahí se hace ese laboratorio, entonces va a salir un frasquito como este, en donde va a aportar este elemento radioactivo. Para transportarlo, ya sea al hospital, a la clínica, donde sea como trazador, va a ir en un blindaje como esto. Fíjense ustedes que
yo les dije que el reactor tiene 2 metros de espesor el muro para contener la radiación, ¿cierto? Pero también les dije que los elementos van decayendo en el tiempo. Por lo tanto, la actividad o la cantidad de radiación que lleva este aparatito, este frasquito, ya ha decaído tanto que lo puedo transportar en un listaje como este globo, ¿ya? Y lo voy a transportar de esa forma. Y lo cerrado. Y cualquiera, no cualquiera, digamos, el que hace el transporte de esto, el que recibe la quimio hospital, lo puede recibir de esta forma. Porque la radiación no sale de él, está contenida dentro. Y estos aparatos también llevan un rótulo acá, que es lo que es cuando se fabricó la actividad que tiene. Si uno puede encontrar, por esos datos, los que saben, pueden manejar perfectamente todos los controles de seguridad. Esa es la forma de transporte, ¿no es cierto? Eso que le estaba mostrando yo, el frasquito lleva un rótulo y además va a ir en otro envase y además, ¿no es cierto?, va en unas cajas de cartón que tiene un sistema también de amortiguadores antigolpe ante cualquier evento de caída. ¿Vale? Aplicaciones en la medicina, ¿no es cierto? Tal como le decía antes, este elemento radioactivo, en este caso, ya no es el magnesio, sino que va a ser el cobalto 60, que ustedes lo conocen, y el tratamiento como cobalto terapia también. Ahí aplicamos una radiación bastante grande, porque el objetivo en un tratamiento oncológico de cáncer es hacer daño, matar algo. En este caso, como es tremendamente puntual, donde hay una manifestación oncológica, aplicamos radiación fuerte, pero en un punto determinado. Se logra el objetivo, pero si esa radiación la aplico en todo el cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Exactamente. Entonces podría matar células buenas, ¿no es cierto? Y podría producir un efecto biológico tremendamente grave. Y podría, ¿no es cierto?, hasta producir a lo mejor la muerte en algún caso de los tiempos y la dosis que recibe el lugar. Dentro de las aplicaciones, nosotros también tenemos un laboratorio para medir contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre radiación y contaminación? A ver. ¿Ya? Algo así. Bueno, algo así. Está bien. Te felicito. Cuando uno se irradia o recibe radiación, es como cuando yo me pongo al lado de la estufa. ¿Ya? ¿Qué estoy recibiendo? El horno, ¿cierto? La estufa me está irradiando calor. ¿Ya? Yo me retiro del lejos de la estufa. ¿Quedo emitiendo el calor de la estufa? No, ¿cierto? Me saco una radiografía, recibo una radiación. Se obtiene una imagen, pero ¿quedo emitiendo radiación? No, ¿cierto? Sin embargo, si yo meto la mano al tarro de pintura, ¿qué tengo en la mano? Pintura. Y yo te doy la mano a ti, ¿qué estoy haciendo? Estoy pasando, ¿no es cierto? Pintura o que tenga, eso es contaminación. O sea, tengo algo que quedó en mi mano, en mi cuerpo, en mi ropa, pero que la puedo traspasar a otras personas, ¿verdad? Y eso es más peligroso que la radiación, la contaminación, porque ahí existe la posibilidad de que yo pueda, mediante algún alimento, ingerirlo, ingresarlo a mi cuerpo y que este quede, ¿no es cierto?, en un órgano y que lo empiece a irradiar y pueda producir un efecto. ¿Ya? Bien. También tenemos dentro de las actividades de las aplicaciones cosas que son realmente interesantes. Tenemos un laboratorio donde se irradia piel de cerdo, piel humana, ¿no es cierto?,
irradiamos, bueno, la piel, ¿para qué la utilizamos? ¿Para qué se irradia? Se utiliza en pacientes que han sufrido quemaduras severas, donde una quemadura leve se puede sacar piel de su propio cuerpo. En una quemadura severa, el cuerpo tiene agentes de rechazo, por eso es que normalmente se trata de sacar de su propio cuerpo. En este caso nosotros tenemos piel que se ha irradiado para eliminar muchas cosas, mantener un apósito estéril que se va a aplicar en el paciente y va a cubrir la quemadura y va a evitar, primero que todo, la deshidratación. Segundo, las posibilidades de infección. Y tercero, va a mantenerse hasta que se recupere la propia piel. Y luego va a defender la selección. ¿Ya? Y eso nosotros lo tenemos y irradiamos piel. También, con el mismo propósito de hacer trasplantes, de hacer injertos, irradiamos huesos humanos, huesos de cerdo, huesos de res. Dígame. Tiene varias posibilidades. Primero, la más difícil es procurar piel humana de cadáveres, digamos, que es lo más difícil. ¿Ya? Pero la piel de cerdo, ¿ya? Dicen que son muy buenos los cerdos, ¿va? ¿Ya? Por lo tanto, la piel de cerdo se comporta muy similar a la piel humana. Por lo tanto, cumple con el propósito de utilizarlas como apósitos temporales en este proceso de radiación. Así que lo que más estamos utilizando es el de cerdo. ¿Ya? Bien. Esta radiación, ¿no es cierto? Yo les mostré, siempre vamos a estar hablando de radiación. ¿Cuál radiaciones hablamos delante? A ver, ¿no se olvidan? ¿Cuáles fueron? Alfa, beta, gamma, neutrones, ¿cierto? Y les dije que lo que vamos a utilizar, se utiliza prácticamente en todas las aplicaciones, es la radiación. Entonces, utilizando esa radiación gamma, también nosotros tenemos esta aplicación, en la conservación de alimentos. Esta planta que ustedes ven está ubicada en el centro nuclear, está entre el peaje y el túnel tronado de Ruta 68, camino a Viña del Mar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Irradiamos una serie de productos. El objetivo de irradiar es eliminar, ¿no es cierto?, productos patógenos, microorganismos, bacterias, hongos, ácaros, en fin, varias cosas. ¿Ya? Esta radiación que se aplica a los alimentos es una radiación que no está dirigida, digamos, al alimento mismo, sino al contaminante que yo quiero eliminar. Y eso está estudiado por la radiosensibilidad que tiene lo que nosotros queremos eliminar del producto. ¿Ya? Primero, el producto no debe sufrir alteración, debe conservar todas sus propiedades, o sea, el color, la textura, el sabor y principalmente los nutrientes. La idea es que se irradian. Les presento dos manzanas que han sido irradiadas, que ustedes la vean y no sean capaces de decir cuál es la que se sometió a este proceso. Yo le digo, ahora pruébenla, sírvanse. Que alguien me diga cuál es la diferencia. No debe existir esa diferencia. ¿Te das cuenta? Ese es el objetivo, es prolongar la vida útil de los productos. Imagínense ustedes que nosotros le irradiábamos papas a la Antártica, a la gente que hacía soberanía. Se irradian las papas. Ustedes se dirán, ¿para qué? Se irradian para eliminar la bacteria que los conduce a la pudrición, a la brotación. Ustedes han visto cuando uno almacena papas en la casa, ya a los 3 meses más o menos, ya empiezan a perder las propiedades, empiezan a brotarse, ¿cierto? En este caso, al someterlas a la radiación, se eliminan esos que producen esa pudrición, esa brotación,
al año, 2 meses, o sea, se mantienen un año, 2 meses en las condiciones como recién cortadas de la mano. Después se dice igual el proceso, pero lo que estamos haciendo es prolongar la quitadura. Así hablamos de ajos, cebollas, harinas, hablamos de todo lo que son las hierbas, mentas, manzanillas, poleo, productos del mar como ostiones, camarones, langostinos, salmones, todo eso, especies deshidratadas también. ¿Ya? Generalmente todos los productos, como los productos del mar, son productos de exportación. ¿Ya? Recuerden de nuevo, lo que utilizamos es las radiaciones gamma. ¿Qué son las radiaciones gamma? Son fotones que solamente tienen energía, no tienen carga, de tal manera de que cuando nosotros irradiamos un producto, supóngase, esta es la planta de irradiación, esta es la que está emitiendo radiación. Este es el producto que voy a someter a esto. Si tú lo mides ahí, ¿se dan cuenta? Miren, ¿qué es lo que está haciendo? Está pasando una radiación a través del producto, ¿verdad? Este producto quedó contaminado, quedó radioactivo, no, ¿verdad? Esa es la forma en que se irradian todos los productos, no produce temperatura. Mira, para ayudarme, esos son los radiadores que tenemos en el centro. También irradiamos sangre y plaquetas. Irradiamos sangre y plaquetas. Todos los días irradiamos del orden 34 establecimientos entre clínicas y hospitales que van a irradiar para eso. Irradiamos sangre para hacer transfusiones a pacientes inmunodeprimidos. Irradiamos gusano de trigo también la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es una plaga que tenía el país donde se irradia para evitar la procreación de otros insectos. También se utilizan para detectar fugas en algunas empresas. Vamos a llegar a la para medir, ¿no es cierto?, todo lo que son digamos, las aguas contaminantes, para seguir su recorrido, para seguir todo el proceso hacia donde va. En agricultura, para hacer estudios de terreno, para hacer estudios de la utilización tanto de los mogolos, de las aguas, todo eso se marca, ¿no es cierto?, con algún elemento radioactivo para hacer un seguimiento de la utilización o la buena utilización, ¿no es cierto?, de lo que decía agua, principalmente para tener una calidad de productos de mejor calidad. Claro, también dentro de nuestra institución tenemos un laboratorio que es el de activación neutrónica, donde se pueden medir muchas cosas, cualquier cosa, pero se pueden también medir cuáles son los componentes de lo que está produciéndose la contaminación ambiental. Tal cosa se puede medir. Y también dentro de los productos que nosotros hacemos está el flúor 18, pero que no se hace a través de transmisión nuclear, sino que este es un acelerador de partículas, ¿ya? Y ese flúor 18 es el que utilizamos en estos momentos, o está utilizando la medicina para detectar cáncer o una manifestación oncológica en forma tremendamente precoz. Ese flúor tiene 2 horas de vida media, como decía, dura 20 horas más o menos. Se inyecta al paciente, se mezcla con glucosa, y la glucosa es azúcar, y el azúcar es el alimento de nuestras células. Por lo tanto, se inyecta al paciente y el oncólogo dice que en 40 minutos se ha distribuido en todo el cuerpo. También dice el oncólogo que las células que manifiestan, ¿cierto?, cáncer
son más activas que las normales, consumen más azúcar, de tal manera de que una cámara va a detectar dónde están los puntos de mayor concentración de la otra. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, donde hay mayor concentración de glucosa. Y esa mayor concentración de glucosa dice que hay manifestación oncológica. Y la gracia de esto es que puede detectar algo a nivel celular, a nivel óseo, a nivel cuerpo entero en 2 horas. ¿Ya? Sin intervención quirúrgica. Y lo último, y para terminar, ¿no es cierto?, ahí hay una lámina que dice, ¿no es cierto?, que esta es creo que eso un cerebro, ¿cierto? Un cerebro, entonces un cerebro con una silencio que esto les conviene y les interesa porque es tremendamente importante para usted, sobre todo en el momento en que estamos viviendo no tan solo en el país sino en el mundo, que es el asunto de las drogas. Y ahí dice, ¿no es cierto?, que este es un sujeto normal, una persona normal, en donde todas sus neuronas están funcionando al 100%. Este es un consumidor de cocaína donde su actividad, ¿no es cierto?, prácticamente se perdió. Y eso es irreversible. Así que, ojo, que eso es una realidad y que está comprobado y está detectado de esa forma. Muchas gracias. Y ahora creo que tiene que dar tiempo. Bueno, para nosotros primero como funcionario, como encargado de difusión, es sumamente importante y gratificante que nos estén invitando, no tan solo a colegios, porque estamos participando también en actividades de Explora, participamos en la caravana de la magia de la ciencia, en el programa Quiero a mi barrio, y la verdad es que la idea es que nosotros llevemos lo que nosotros hacemos como país en las aplicaciones de la energía nuclear, en los diferentes ámbitos, como lo vimos en medicina, en agricultura, en minería, en la enseñanza, en fin, varias cosas como esa. La respuesta de los niños hoy día fue fundamental, incluso nos llamó la atención la forma de presentarnos, porque ellos de alguna manera presentaron la historia de la energía nuclear para presentarnos a nosotros. Y para nosotros fue tremendamente gratificante y lo conversamos y lo compartimos con los profesores, que había sido tremendamente nuevo para nosotros esto. Como Comisión de Energía Nuclear tiene una importancia vital estar acá, porque los temas nucleares para nadie es un misterio, que son temas desconocidos por la gente. Solamente nombrar el tema nuclear se le asocia a una tecnología tan imposible de entender y de comprender, que este tipo de actividades a nosotros nos permite además no solo llevar estas materias y que los alumnos las entiendan, sino que además las repliquen con sus pares y que nos puedan de alguna manera ayudar a difundir el quehacer y los beneficios de la energía nuclear. Además nos permite, fíjate, mira lo interesante de esto, nos permite sociabilizar el tema nuclear. Y sociabilizar el tema nuclear para nosotros significa comenzar en el mundo de la educación con la sociabilización de este tema, que sea conocido. Y nos permite, por supuesto, transmitirle a los alumnos y a los profesores el valor social que tiene el desarrollo de la energía nuclear en Chile, que es tremendo. O sea, por darte un ejemplo, más de 100.000 pacientes al año en este país se benefician de productos que se generan en nuestros reactores y que les salvan, derechamente les salvan en muchos casos sus vidas. Me pareció interesante porque yo no conocía que en Chile existiera la energía nuclear ni siquiera como investigación. Y además, para conocer esto, me dice energía nuclear y yo pienso bomba atómica. Eso lo pienso como un fin violento, digamos, pero es interesante saber que esto puede ayudarnos.